Hola, esto es Seguimos Conectadas, un podcast sobre derechos humanos en Cuba. Soy Joana Silano, soy la investigadora regional para el Caribe en Amnistía Internacional. Soy Camila Rodríguez, defensora de derechos humanos y directora de Iniciativa para la Investigación en Incidencia. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Seguimos Conectadas, un podcast donde hablamos de derechos humanos en Cuba. Esta es la última edición de esta temporada de Seguimos Conectadas, donde vamos a hacer un resumen de lo que vivimos en materia de derechos humanos en Cuba durante el año 2025. Así es. Yo creo que 2025 fue un año convulso en relación con los derechos humanos en Cuba, como suelen serlo casi todos los años en Cuba. Pero yo creo que un evento fundamental, sin duda, fue el proceso de excarcelación que tuvo lugar a principios de año y que se extendió hacia mediados del año. Efectivamente, enero de 2025 nos sorprendió con un proceso de excarcelaciones que mantuvo ciertas tendencias que hemos visto a lo largo de los últimos 60 años en procesos de excarcelación similares en términos de falta de transparencia, opacidad, negociaciones entre actores internacionales, en este caso el Vaticano, cierta participación del gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo que no garantizó justicia ni reparación para las personas involucradas. Dentro de este proceso de excarcelación, que sumó a más de 200 personas, se incluyeron algunos de los presos de conciencia. Hicimos un episodio en la temporada pasada donde nos detuvimos a detallar algunas de las situaciones y violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el marco de este proceso. Para darles alguna actualización, es importante destacar que al menos 6 personas que tengamos conocimiento que fueron excarceladas en ese proceso regresaron a prisión por mantener su activismo, por mantener su lucha y su defensa de los derechos humanos. Voy a mencionar específicamente el caso de los presos de conciencia Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, que se encuentran nuevamente en prisión. También regresaron a prisión en el mes de abril José Daniel Ferrer y lamentablemente parte del colorario, parte del cierre de este proceso de excarcelaciones también ha incluido el exilio forzoso. Hemos hablado en otros momentos de que el exilio forzoso ha sido una constante en las formas represivas, las tácticas represivas utilizadas por el gobierno cubano y que ha implicado la salida de numerosos activistas, artistas, académicos a lo largo de los últimos 60 años. En este caso, lamentamos la salida al exilio de Luis Robles, preso de conciencia, que fue excarcelado en enero y que tuvo que salir al exilio porque era imposible poder pensar hacer su vida en Cuba. Y también vimos en octubre de 2025 la salida al exilio forzoso de José Daniel Ferrer y su familia, 3 veces preso de conciencia durante la Primavera Negra, quien durante muchos años había mantenido una firme oposición a la idea de abandonar el país, pero ante las presiones y la situación de hostigamiento, torturas, malos tratos que estaba viviendo en la cárcel, aceptó salir al exilio. Sí, y este patrón también se vio no solo con presos de conciencia, sino con otras personas que forman parte, digamos, del movimiento disidente, para resumirlo en un solo término, en sentido general. En el año también vimos la salida hacia República Dominicana de Aymara Nieto, que es dama de blanco, además miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el partido que preside justamente José Daniel Ferrer. Salió al exilio con una parte de su familia, tristemente la otra parte quedó en Cuba. Ella narró las condiciones en las que salió y fueron condiciones realmente tristes, directo desde el campamento de trabajo donde ella estaba recluida hacia el avión que la llevó al exilio. Y también vimos la salida de Samuel Pupo, que es manifestante del 11J. Samuel dejó a su familia dentro de Cuba y en unas condiciones también de persecución y represión que su esposa ha ido denunciando. También salió Irenaldo Sosa, que es miembro del FANTU, otro partido dentro de Cuba, y activistas como Tata Poet, Arián Cruz, que también abandonó finalmente este año la isla luego de muchos años de estar aguantando en Cuba la persecución, en su caso específicamente por brindar apoyo a las familias de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y a otras personas de la comunidad de activistas y de defensores de derechos humanos. O sea que es un fenómeno que vimos que atravesó todo el año en Cuba.
Otros fenómenos que atravesaron la conversación pública en materia de derechos humanos en Cuba este año fue la crisis múltiple de derechos humanos que está atravesando el país. Una crisis que se refleja en patrones alarmantes de epidemias y enfermedades de transmisión como el dengue, el chikungunya, la arbovirosis que vive la isla, que ha obligado incluso al Estado cubano a dar cifras preocupantes de personas hospitalizadas, de personas que han fallecido, incluyendo niños que han fallecido, la situación electroenergética del país. Ha habido en varios momentos del año apagones completos de la isla, o sea, la isla ha estado fuera de la conexión eléctrica durante varios momentos en la isla. Las personas, sobre todo en ciudades y poblaciones apartadas de la capital, han pasado más de 25 horas sin luz eléctrica como una situación rutinaria. La crisis económica que ha dificultado sobremanera el acceso a alimentos y medicinas para las personas que han tenido que recurrir a mercados informales de adquisición de estos productos, incluso ni siquiera mercados informales. Hay algunos de estos productos que no se consiguen. Esto ha llevado también algunas medidas de parte del gobierno que implicaron, por ejemplo, la suspensión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, que todos sabemos que es el órgano principal de toma de decisiones del gobierno, que se llevó a cabo en una sesión cerrada, reducida, con menos tiempo. También la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, que solamente sesiona 2 veces al año, también vio restringida su última sesión por motivo de la crisis. Pero esta crisis ha tenido un impacto muy particular en temas de protesta, de una protesta continuada que hemos estado viendo a lo largo de todo el año, y sobre todo también en la situación de las prisiones en Cuba. Sí. En efecto, quiero señalar algo que le preocupa fundamentalmente a Iniciativa para la Investigación y la Incidencia y sus programas, y es el hecho de que esta crisis generalizada en el país no se puede únicamente relacionar con los impactos de las medidas de los Estados Unidos contra Cuba, sobre todo porque este año fue relevante la visita de la relatora de medidas coercitivas unilaterales al país. Y hubo ciertos posicionamientos en relación a que la crisis de derechos humanos en Cuba tiene que ver con el bloqueo. Sin embargo, para nosotros es importante mencionar que esta crisis está relacionada con una pésima administración a lo largo de más de 60 años en el país, y sobre todo con este modelo de dependencias de economías de países extranjeros casi parasitarios desde el llamado triunfo de la revolución. Por supuesto, las personas en Cuba han salido a las calles a protestar, como mencionaba Yoa, y a lo largo del 2025 documentamos más de 320 protestas en el país de distintas modalidades. Algo que nos sigue llamando la atención es que sigue habiendo preferencia por la protesta grupal y la protesta masiva, o sea, las personas salen desde distintas comunidades del país al unísono, no son solo expresiones individuales de protesta, y estas han sido las que más se han repetido a lo largo del año, frente a 70 protestas que han sido mayormente en solitario o familiares. También, en relación con la protesta, en el 2025 es importante mencionar que se han repetido los patrones de persecución y de represión a la protesta y a las personas que protestan en ellas en al menos 70 eventos. Fue significativo a inicios del mes de diciembre, finales de noviembre, donde hubo un pico de déficit de energía eléctrica. Hubo también un pico de protestas y también de represión a la protesta. Por supuesto, todo esto que mencionas, que se ve fuera de las prisiones, repercute de manera más intensiva, más fuerte dentro de las cárceles, y seguimos viendo denuncias sobre relacionadas con la alimentación, con la falta de medicamentos, de insumos médicos. Y también, por supuesto, vimos muchísimos incidentes de violaciones de derechos humanos, que fueron los que más vimos a lo largo del año. Pudimos documentar más de 900 eventos que constituyen alguna forma de violación de derechos humanos, y más de 600 están relacionados directamente con eventos de hostigamiento y represión. También, por eso, en las prisiones documentamos un número significativo de protestas, más de 125 eventos de protestas que también tuvieron formas de represión.
Y en noviembre, por ejemplo, para el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue de mucha preocupación que al menos 18 personas se declararon en huelga de hambre. Es preocupante porque de algunas sí tuvimos algún tipo de actualización frecuente y de otras no hemos sabido más qué pasó con ellas, sobre todo los que son personas privadas de libertad por algún delito común con las que no tenemos contacto directo con sus familias. Gracias, Camila, por esta actualización. En el caso de las protestas, junto a estos patrones de represivos que comentaba Camila, también vimos a lo largo de todo el año condenas y juicios a protestas ocurridas en el año 2024, sí, donde también percibimos el patrón de criminalización injusta que sufren las personas que ejercen los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Cuba, con condenas ejemplarizantes, con solicitudes de encarcelamiento de más de 10 años en algunos casos, solamente por participar en una protesta. Entonces esto fue un patrón que también terminó. En el caso de las huelgas de hambre, en el caso de Amnistía, también en algún momento en el año expresamos nuestra alerta y alarma por la situación en específico de Giovanni Rosell, quien estuvo más de 40 días en huelga de hambre y exigiendo los derechos más elementales y no ser víctima de violaciones de derechos humanos. Más allá de su encarcelamiento injusto, Giovanni es un manifestante del 11J que cumple una condena por el delito de sedición. Todos sabemos la connotación política que tiene el delito de sedición, y en su caso también alertamos las violaciones posteriores a su declaración en huelga de hambre, que tienen que ver con el acceso a información sobre su salud, sobre los tratamientos a los que estaba siendo sometido por su familia, el acceso de su familia a tener contacto con él. Esto fue algo que en varios momentos en el caso de Amnistía Internacional reclamamos, no solo por Giovanni, sino por otras personas presas durante el año, las negativas arbitrarias a los derechos de visita, a las llamadas telefónicas, los regímenes de incomunicación que se mantuvieron, sobre todo sobre personas presas por razones políticas, la negativa de beneficios penales para personas presas por razones políticas. Lo vimos en el caso de la presa de conciencia Saily Navarro, a quien se le, una vez más, negaron beneficios penales por mantener, digamos, su defensa de los derechos humanos desde dentro de la prisión. Pero que, como decía Camila, fueron patrones reiterados en el caso no solamente de personas presas por razones políticas, sino también de presos comunes. Sí, y el 2025 terminó en Cuba con un número sumamente elevado de personas privadas de libertad por razones políticas. Desde Justicia 11J documentamos 750 y un número también muy grande de ellas, más de 560, permanecen en prisión por protestas desde julio de 2021 hasta la fecha. Por supuesto, ahí también hay comprendidas personas que han sido detenidas en escenarios de protesta del propio 2025. Específicamente por el 11J quedan detenidas en Cuba al terminar el año más de 350 personas. Es un número considerable, sobre todo pensando que no fueron beneficiadas de ese proceso de excarcelación en el que se prometió liberar, porque también, como comentamos en el capítulo, la declaración fue muy ambigua, a más de 550 personas, ¿no? Y estos que permanecen presos ya mantienen sanciones de hasta 22 años de privación de libertad. ¿Cuándo terminará esa condena? Es lo que muchas familias reclaman constantemente en las redes sociales, y las familias justamente de los presos políticos también es uno de los grupos vulnerables que a lo largo de todo el año seguimos viendo y seguimos documentando denuncias sobre ellas. Es importante destacar que siempre que hablamos de cifras, y esto lo hemos dicho a lo largo de todos los episodios de este podcast, porque está consustancialmente ligado a la situación de derechos humanos en Cuba. Estamos hablando de subregistros, porque la actividad que realizan las organizaciones de derechos humanos, los activistas que registran estos números, es una actividad que sigue siendo criminalizada en Cuba. La defensa de derechos humanos, la existencia de organizaciones independientes que puedan contabilizar, que puedan pedir rendición de cuenta al Estado sobre estos problemas, sigue siendo una actividad que está criminalizada. Y que va a seguir siendo dificultad en la medida en que la crisis dentro de Cuba siga aumentando, porque si no hay personas que desde dentro de la isla se puedan conectar a Internet, porque no tienen acceso a datos de Internet, pero tampoco tienen electricidad, cada vez nos va a llegar menos información de la isla, y yo creo que eso es algo que ellos tienen
muy estudiado. Ellos saben cómo controlar la narrativa y también saben cómo controlar a las organizaciones de derechos humanos que desde el exilio mismo estamos trabajando con estas formas de represión transnacional que también en el caso cubano se están viendo cada vez más. Y que efectivamente tiene un impacto en la visibilidad, en el alcance de la información y de la situación que se está viviendo dentro de las prisiones en Cuba, pero de manera general la situación de derechos humanos en Cuba. Voy a repasar por encima un poco. Voy a repasar la situación específica de las personas presas de conciencia nombradas por Amnistía Internacional. Como dijimos al inicio del capítulo, hay 2 de ellas que regresaron a prisión, estuvieron durante un breve periodo fuera de prisión, pero luego regresaron a prisión y se mantienen en prisión. Hay una de ellas que fue excarcelada, regresó a prisión y lamentablemente lo vimos partir al exilio. Un caso que ha sido preocupante y alarmante por las violaciones constantes de derechos humanos que ha sufrido es el caso de Roberto Pérez Fonseca. Tanto él como su mamá en específico han sido consistentes en la denuncia sobre malos tratos crueles, inhumanos, prácticas de tortura, prácticas de represalias cuando han denunciado violaciones de derechos. Negación de atención médica. Roberto es un manifestante del 11 de julio, también condenado por su participación en las históricas protestas de julio de 2021, y ha sido una de las voces más consistentes también en la denuncia de las situaciones que se viven dentro de las cárceles en Cuba. El mismo Centro de Documentación para Prisiones y otras organizaciones de derechos humanos en Cuba han alertado sobre las represalias que ha sufrido por mantener su denuncia. En algunos momentos ha sido de las personas presas que ha recibido más actos represivos o que ha sufrido más actos represivos dentro de la prisión por mantener esta denuncia. En el caso de su mamá, igual, ella misma ha sido víctima de actos de represión cuando ha intentado o cuando por mantener su lucha y defensa por los derechos humanos en Cuba de manera general, pero sobre todo por la libertad de su hijo y otras personas injustamente encarceladas. Hemos visto también la situación lamentable en que se encuentran tanto Félix Navarro como su hija Saily Navarro. En el caso de Saily ya adelantábamos que le fueron negados beneficios penales y ha sido en algunos momentos del año privada arbitrariamente de sus derechos de visita. Por ejemplo, durante el tiempo que Félix estuvo fuera, nunca le dejaron tener la visita familiar completa a él, a su esposa y a Saily, lo que ha significado algo muy grave para la familia, un impacto muy doloroso para la familia porque no pudieron reunirse durante los 3 meses que Félix estuvo fuera de la cárcel. Félix es un manifestante del 11 de julio, pero también es un hombre de más de 70 años, un líder opositor tradicional que también está cumpliendo su tercera condena por razones políticas. Es un hombre gravemente enfermo, es un hombre que además su familia ha denunciado que se encuentra en una situación de aislamiento en la enfermería, lo que limita su comunicación con los demás reos, limita la posibilidad de tener llamadas o visitas regulares, y a quien también se le ha negado información sobre cuál es su situación médica, a qué tratamientos ha sido sometido y que ha tenido algunos picos de gravedad de salud. Otro caso también alarmante porque tiene un impacto familiar también muy grave es el caso de Donaida Pérez Paseiro y Loreto. Ambos presos de conciencia, ambos sacerdotes yoruba que han sido reprimidos en varios momentos de su vida por su activismo y su defensa de la libertad religiosa. Donaida fue beneficiaria de las medidas de excarcelación y pudo estar unos meses fuera, pero desde el minuto 1 que salió, Donaida mantuvo la convicción de que ella necesitaba seguir alzando la voz por la libertad de su esposo y de otras personas presas por razones políticas y por la defensa de derechos humanos que ha sido consistente por más de 20 años en su vida. Por esa razón, Donaida regresó de manera arbitraria a prisión a mediados del año, y desde ese momento tanto ella como Loreto han sido víctimas de innumerables actos represivos. Loreto Hernández, preso de conciencia, vive una situación de salud bastante dramática, una situación de salud que incluso ha sido corroborada por las autoridades médicas de la prisión en Cuba, quienes recomendaron que debería estar encarcelado para ser atendido de manera adecuada, y sigue en prisión. Siempre que hablamos de las personas presas por razones políticas, y en este caso en específico de los presos de conciencia, extender nuestro reconocimiento a todos los familiares de las personas presas de conciencia que mantienen
la voz alzada, que mantienen la denuncia, que mantienen la comunicación y que permiten que organizaciones internacionales, que organizaciones de defensa de derechos humanos y que incluso organismos internacionales se pronuncien sobre lo que pasa en Cuba. Por ejemplo, este año tuvimos declaraciones históricas en términos de números sobre detenciones arbitrarias en Cuba. Las 2 últimas resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas colocan a Cuba como el país con más detenciones arbitrarias desde que existe el grupo. Y también tuvimos nuevas medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de activistas y de personas presas por razones políticas. Y de familiares también, lo cual es sumamente significativo en esa misma línea de seguir apoyando a las familias que se dedican a alzar la voz por sus familiares y por el resto de las personas privadas de libertad en Cuba. En ese sentido, Camila, creo que es importante también destacar, porque es algo que varias organizaciones de derechos humanos y nosotros desde Amnistía Internacional destacamos este año, y fue la represión sufrida por las familias por el hecho de exigir los derechos de sus familiares, y cómo específicamente las madres de personas presas por razones políticas, las esposas, las hijas han sido víctimas de prácticas autoritarias arraigadas y de una represión estatal muy fuerte, cuando se convierten en defensoras de derechos humanos ellas mismas, al defender no solamente la libertad de las personas, sus seres queridos, sino la libertad de todas las personas injustamente encarceladas, y convertirse en voces de denuncia de la situación de derechos humanos en Cuba. Y tuvimos este año también la dramática situación que vivió Duanis León Taboada, y como su mamá Jenny Safe fue por algunas semanas el ejemplo claro de cómo las madres sufren esa represión. Sí, definitivamente hablar de derechos humanos en Cuba en 20 minutos es bastante complejo, pero antes de que cerremos el episodio, yo creo que es importante mencionar la represión al propio Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba. Es un episodio que organizaciones históricas se han dedicado a monitorear. Durante el 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 85 episodios de represión a distintas personas dentro del país, que algunas intentaban protagonizar eventos de protesta, otras tal vez no tenían ningún plan claro de qué pronunciamiento hacer durante ese día. Sin embargo, hubo vigilancias policiales, cortes de internet, detenciones arbitrarias, hasta alcanzar ese número espantoso que el observatorio pudo documentar. Sin embargo, yo creo que es importante también mencionar que, a pesar de todo el aparato represivo del régimen y de todo ese despliegue en fechas específicas como el Día de los Derechos Humanos, muchas personas dentro del país lograron realizar sus eventos de sus protestas. Por ejemplo, el movimiento de opositores por una nueva república pudo hacer sus cacerolazos, gritar sus consignas de abajo la dictadura. La familia Miranda Leiva en Holguín también logró hacer este acto de protesta, y también fue significativa la convocatoria a protestas fuera del país que se logró a partir del llamado de José Daniel Ferrer en el exilio. Más de 30 ciudades dieron confirmación de que se sumaban de una manera u otra a esta convocatoria, y creo que es algo positivo que también debemos mencionar, ¿no? El panorama de derechos humanos en Cuba es terriblemente adverso, es muy complejo, es muy triste. Quienes lo documentamos lo sufrimos también, más allá de las personas que en carne propia lo están viviendo en este momento, pero que se hayan logrado esos episodios para finalizar el año. Estas son hazañas, la verdad, son hazañas también de cara a a la propia represión desde el exilio. Y yo creo que es importante que mandemos este mensaje positivo también a nuestras audiencias, a las personas en Cuba que también nos puedan estar mirando o escuchando, que sepas que desde acá estamos viendo cada uno de sus actos como actos heroicos, que los estamos también mencionando hacia toda la comunidad dentro y fuera del país. Sí, yo creo que ese balance positivo no podemos dejar de agregar para cerrar el año. Como dices, es un panorama dramático el que vivimos, con una múltiple crisis de derechos humanos dentro del país, con la persistencia de estas prácticas autoritarias arraigadas que se han venido documentando en los últimos 60 años, con patrones alarmantes de violencia estatal. Destacar en el balance positivo la labor de los activistas, los periodistas independientes, las familiares de las personas presas por razones políticas. Los propios
presos políticos. Los propios exacto. presos por razones políticas que desde las más adversas condiciones mantienen su lucha, mantienen su comunicación, envían mensajes, hacen denuncias. Y eso se ve, y se ve claramente en los informes de las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones cubanas de derechos humanos, los pronunciamientos de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, relatorías, los propios pronunciamientos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las audiencias que no fueran posibles sin el trabajo arduo, el trabajo valiente, el trabajo increíble que realizan las personas dentro de Cuba, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes que alzan la voz, que además cuentan la historia de lo que está sucediendo en Cuba, que en algunos momentos también han forzado al gobierno cubano a tener que hacerse responsable de algunas de las cosas que suceden, a dar una respuesta, a dar cifras, producto de la presión en ese sentido. Entonces, creo que también es un balance positivo que a pesar de la represión, a pesar de la dramática situación, las personas siguen defendiendo derechos humanos, siguen ejerciendo sus derechos, siguen escribiendo, siguen utilizando las redes sociales a pesar del miedo, a pesar de las consecuencias que pueden sufrir no solamente dentro, sino también, como ya adelantabas, fuera de... Sí, y que en efecto, para cerrar con una frase, las personas siguen conectadas, como ha sido el nombre de nuestro podcast que nos ha guiado a lo largo de estos 6 capítulos, ¿no? Seguimos conectadas nosotras y ellos siguen conectados también. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta primera temporada de Seguimos Conectadas para hablar de derechos humanos en Cuba. Recuerden que tenemos 5 episodios anteriores con temáticas específicas y bueno, cerramos la temporada con este balance del año 2025 en materia de derechos humanos en Cuba. Muchas gracias a todos, nos vemos.